falando de canciones, antes se me olvidó comentaros dos canciones que quería falar casi a profundidad, entre comillas. La del estudiante. ¿Cómo é posible que la figura de la que faláis vosotros fai 30 años siga viva na miña xeración 30 años después de si al que los pais faen un esfuerzo por mandarlo a estudiar fuera, va a estudiar fuera, va aí con todo pagado tal, y dedicas a ir de farra y nun garra un libro ni aunque y paguen, vamos. ¿Cómo é posible que esa figura sobreviva 30 años? Y luego tres figuras muy buenas, no. Yo paso todos los días igual 2 o 3 veces arriba y abajo por la calle Rosal y no tiene nada que ver el Rosal de haber como yo. La cantidad de bares que había, que estaba concentrado todo el ambiente en aquella época, en los años 80, y era el sitio donde pululaban los no estudiantes. Habría algo que tendría tiempo para todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa también funcionó muy bien, pues precisamente porque trata un tema tengo yo de algún amigo todo el mundo lo vive, ¿no? que se la dedicamos, sí. Mantiene actualidad. Y por ejemplo, del penúltimo disco, del último, de Menudo Talibán, que citó Legario antes, pues lo mismo. Tampoco. Todo el mundo dice, coño, tengo yo un amigo que ya así, que se enfila y no hay Dios quien tratar con él. Sí. Son clichés que valen para cualquier época. Claro, ahora el Rosal no, pero ahora vas para la zona del Tribeca y demás, y también a abarrotado, vamos. La zona cambia, pero el personaje sigue el mismo. No, exactamente, es verdad. Otra canción de la que quería falar, Polo del Tambor. Bueno, está basado también en tu personaje real, que... Bueno, en una anécdota, yo tampoco sé muy bien... Yo conocílo, pero... paisano de estos solteros, vivía solo y trabajaba solo. O sea, andaba hierba al solo, segaba, espardía, revolvía, amontonaba, cargaba les cargues, todo. Y para encima andaba descalzo. Tenía les plantes de los pies como un nativo de África, o estos que tienen como una alpargata incorporada. Andaba, ¿cómo es posible? Pero el monte andaba descalzo y no se pinchaba, pues mira tú el callo que tendría. Pues y luego era muy rezador, él venía a misa y ponía seguir al final y rezaba. Un poco raro. Claro, y decían, no sé hasta qué punto, si lo hacía habitualmente o yo que lo hizo una vez en la vida y ahí quedó eso, de que se subía al corredor a tocar el tambor a la hora que pareciera. Yo pienso que soy más que nada una anécdota que no era que hiciera eso habitualmente, pero como oyes contar esa historia, pues... Fíjate que este cantar, yo normalmente si estoy escuchando una canción con la máxima atención, si de mientras, pues yo qué sé, haciendo la cama o cualquier cosa, si estoy escuchando con atención, imagínome lo que dice la canción. Entonces, depende de qué canción fuera en antes, yo imaginábame una cosa u otra. Si iban antes cualquier canción, pues el estudiante, la de las vacaciones, soñaba cualquiera, yo imagínome es un señor que vive en un pueblo y salcó el tambor y los vecinos quéjense porque fai ruido. Eso sí, sentía la detrás de Villa Maravilla y yo me imaginaba a Manolo el del bombo. Tenía la imagen. No falla, ya tenía la imagen de la selección española, ya tenía la imagen de Villa echando un culete y ya quedábame ya en Manolo el del bombo ya. Sí. De ir una detrás de otra y imaginar de algo totalmente diferente. Más, bueno, de este ya falamos en antes, pero mierda para ti, ¿a quién se la dedicáis? No quiero nombres propios, pero un perfil. No, son recuerdos de adolescencia, más bien. ¿De algún profe? No había así. Mira, algo que yo siempre lo cuento. Aquí la mía. De la que empiezas a salir de aquella nosotros con 16, 17 años, igual ahora ya a los 13, ¿no? Pero vives a las fiestas de un pueblo y de otro y vives del pueblo nuestro, igual tenemos 8 o 10 o lo que sea, hombres y mujeres. ¿Qué pasa? Que las mujeres en la fiesta se paraba porque claro, les moces del pueblo nuestro a nosotros también fartuques debemos, entonces intentaban bailar con los forasteros y tal. Ahora bien, si también aburríes, sacaban a bailar, ahí bailes conmigo. Ahora, si también te tenías, mirar ni para ti, entonces va un poco en ese plan, ¿no? De eso.
Había una rapaza que era muy repelente. Mira, vamos aquí al... Poco más y... Bueno, pero- poco más y pero- os llama Bizarrap ya. No, Vamos a hacer una versión. Pero yo todavía lo estoy pensando, lo estoy acordado de Trump y tal. Digo, venía aquí la mierda para ti. Que es, cambiando en 4 cosas. Quítate delante. No, porque hay una frase que me hace gracia que dice: tantos como hay, porque de aquella había un programa en la tele que se llamaba. Aquel de Paco Lobatón. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? De Paco Lobatón, que era sobre personas desaparecidas. Y entonces yo digo, tantos como hay que desaparecen, pero tú sigues aquí. ¿No? Ya afinando con las canciones, esto y una figura que también hay en todos los pueblos, que tampoco cambia, esa figura de fiu, de con hermana muller, que es la que cuida cuando faen viejos y la madre muere, borracho. Bueno, borrachón, yo no sé por qué salió así. Es más, yo creo que ahí no se planteó nadie hacer. Ahí sí que non era sobre alguien específico. Y es más bien sobre una Pero- situación pero doyme cuenta del ahora. paisano que hay un puto Sí, sí, sí. desastre en casa y todavía lo aguanten. Pero Que puede eso, decir, doyme échalo cuenta. fuera. En Gozón abunda mucho, en el concello del que yo vengo abunda mucho, sí, sí. En todas las parroquias hay 2 o 3. Decía yo que, Eso sí que no llame la atención, la parroquia, sí. Mira. que muchos años después daste cuenta que entra de lleno en el tema este de los malos tratos y de tal, de esa figura del paisano. A ver, en este caso, vamos a suponer que de un alcohólico, ¿no? El alcohólico que, pues claro, como dicen, lleva vago y borracho y da ahí mala vida a la mujer, que sé. Esto es lo- Pero de otra manera hay buen rapaz. nosotros de aquel, sí, de aquello lo lo que que se decía. hacemos, más que ser nosotros los que inventamos cosas, apañaemos lo que oímos a la gente. Eso estamos fartucos de decirlo, sobre todo en esa primera época. Es muy juglaresco. Casi todas las canciones tienen como estribillo y lo que sea, o frases enteras de las que oímos constantemente a los paisanos en el Chile. Lo cual no necesariamente es bueno, pero bueno. O a mi abuela, la del tiempo. Ya, decía no, mi abuela. no. Y lo de dar siempre la cara también, esa letra ya casi entera de mi abuela. Hay que dar siempre la cara y el hombre está para pedirlo. Y la mujer tiene que negar. Eso negarlo a la primera. Y entonces yo preguntaba, le digo, coño, pero yo sí lo pido y me lo niega siempre, entonces no llego a nada. Pues hay que insistir. Sí, bueno, o niega hasta que... Entonces, agarramos mucho de sabiduría popular o de ignorancia popular también. Entonces recogemos muchas cosas de esas que... Sí, pero que se analices ahora, dices, esto realmente cuenta la historia de un paisano borracho que hasta se pone torpe incluso y pega a la mujer de vez en cuando y que llega, pega mañana y el desastre y tal. Y que encima Hostia. no tiene trascendencia, no pasa nada. Sí, sí, sí. No, Que existe, que Nada, existe. sí, pa'lante, y no dale. va más allá, no va más allá de que cuenta un personaje este, como tantos que tenemos. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que yo tenía ganas de esta batería de entrugues sobre canciones porque, claro, son figuras que llaman mucho la atención, ¿no? Que pasen 30 años y siga siendo igual. No, Sí. eso sí que... Pero bueno, lo del estudiante, por ejemplo, oye, pues eso nunca va a cambiar, ¿no? Siempre va Pero a por haber- ejemplo este del borrachón, pues oye, sí que creo que igual hay que, o sea, tenemos que tiene que desaparecer la figura, vamos. Pues todavía O hay sea, que mucho, igual- ¿eh? Sí, sí, Todavía por hay desgracia. mucho. Si non lle borracho y é pendenciero de outra manera, pero que, No, uno que non mira nada el entorno que tiene, Mira. o a la muller, o a los fillos, o a la madre. Nos- ¿Cuántos guajes hay que son unos Los cabrones en pueblos, casa? la época pa- de los nuestros abuelos, había un borracho 2 en cada casa. Borracho de estar borracho todos los días, prácticamente. No que decir salir el fin de semana, no. Y era brutal el alcoholismo que había. Yo creo que hay menos hoy en día. Hombre, claro. En los pueblos, en las aldeas, en la, Hombre, y en también la hay nuestra mucha y en todas. también hay mucha más conciencia de que el alcohol es una droga, ¿no? O sea, Claro. ahora mismo, por lo menos la mi generación, tenemos la conciencia de que tú al alcohol puedes ser adicto al alcohol. Hay mucha gente ya de Joder. mucho tirando pa mayor que cree que beber alcohol ya como beber vino, beber sidra y como beber agua. Sí, yo. No, pero non creas que se avanzó tanto. Todos Tú los pueblos, los paisanos tenían un pellejo vino en corral, otro en el portal de casa, otro tenían bebín vino y coñac y sidra y lo que... Lo del alcohol y una cosa estandarizada socialmente aceptada. ¿Cuántas fiestas hay en Xixón, sin ir más lejos, Ujú. con el alcohol como único protagonista?
Sí, sí, la sí. prueba de la sidra, la cerveza, fiesta del pulpo y el ribeiro, no sé qué, el albariño, y si ya una fiesta andaluza con el fino y no sé qué. Si no hay alcohol, no hay fiesta. No hay fiesta. Y vas a Oviedo y otro tanto de lo mismo. Y estamos en una sociedad que funciona alrededor del alcohol. Hay que admitirlo así. Y sales de fiesta Y eso trae per bares o problemas. lo que sea, y pides un zumo de piña y vamos, mírente como si vinieras del espacio exterior. Claro, entonces para beber agua quédate en casa. Claro, Sí, decías Claro, eso. sí. No, eso sigue diciéndose ahora, mira. Eso, ¿no? exactamente. Por eso No digo evolucionamos tanto. que eso, creemos que ya eso ya está superado. Había Como decís tú, hombre, y es mentira. El Hombre, típico claro. que te convidaba, un chavalón mayor que tú. A ver, guajo, ¿qué tomes? Toma algo. Una pesicola. Guau, no, pesicola yo no pago. Sí, Una libre pago, pero... No, yo agua no te lo pago. Sí.